¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Hoy vamos a hablar un poco del género de terror. Por alguna razón al ser humano desde siempre le ha gustado pasar miedo, siempre que sea un miedo seguro, claro. Y por esta razón, pues desde que el cine existe como medio de entretenimiento o como espectáculo, pues los monstruos han tenido presencia en la pantalla. La Universal de alguna manera definió en los años 30 sobre todo pues el panteón de monstruos clásicos, con el Conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia, el fantasma de la ópera, el hombre invisible. Y bueno, aunque esto fue así, realmente los monstruos ya habían aparecido en pantalla mucho antes de esto y desde luego han seguido apareciendo después. A lo largo de las décadas, casi todas las generaciones han tenido su actualización de estos monstruos clásicos y bueno, algunos han ido quedando por el camino, como el fantasma de la ópera o la momia, que bueno, ha intentado revitalizarse de alguna manera en años anteriores, sin mucho éxito. Y luego se han añadido también pues criaturas nuevas como pueden ser los zombies, que posiblemente sean los monstruos que hoy en día pues más relevancia tienen en el cine. Pero los que han sobrevivido durante todas estas décadas, posiblemente los más longevos y los que más se han mantenido, digamos, ahí en el podio han sido los vampiros, con el Conde Drácula a la cabeza, y los hombres lobo. Así tenemos pues docenas y docenas de películas de licántropos desde que asomaron la patita por primera vez, pero a pesar de la cantidad de títulos que tratan el tema de la licantropía, posiblemente si preguntas a los aficionados al género, casi todos, hoy en 2020 ya, se van a retrotraer a los años 80. Aquella fue una década bastante prolífica en cuanto a hombres lobos. Tenemos películas como Miedo Azul, En compañía de lobos, Teen Wolf o Lobos humanos. Pero posiblemente, como digo, esos aficionados se centrarán todavía más en el año 1981, cuando se estrenó la que casi universalmente está considerada la mejor película de hombres lobo de la historia, que es Un hombre lobo americano en Londres, dirigida por John Landis. John Landis tuvo la idea de esta película cuando aún era un adolescente. Estaba trabajando dentro del equipo de la película de los violentos de Kelly en Yugoslavia y bueno, pues asistió a un espectáculo bastante pintoresco que era una especie de entierro pues protagonizado por gitanos, por cíngaros, entiendo, de aquella zona, en los que vio pues que se enterraba el cadáver de pie, no tumbado como es habitual, y cuando pidió explicaciones de esto, pues le dijeron que esto se hacía para evitar que este muerto, en caso de volver a la vida, pudiera salir de la tumba. Esto, bueno, se quedó en su cabeza, empezó a elaborar una historia pues basada en este tipo de folclore y en muertos vivientes y demás, y en base a eso escribió en el 69 lo que sería el germen de Un hombre lobo americano en Londres. Es cierto que él intentó desde entonces producir esta película sin mucho éxito, entonces todavía era un director desconocido y evidentemente pues nadie apostaba por esta historia, sobre todo porque la mayor parte de los productores le decían que por un lado era una película, una historia demasiado terrorífica para ser una comedia y por otro lado demasiado cómica para ser una película de terror. En esos años rodó una película titulada El monstruo de las bananas, en las que coincidió con Rick Baker, es un maquillador, y al que le planteó pues su idea de un hombre lobo americano en Londres. Por un lado eligió Londres para situar la historia porque pues de alguna forma desde el punto de vista de la literatura clásica Londres es pues la cuna del terror. Ya tenemos a Drácula, tenemos a Jekyll y Hyde, tenemos a Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Y lo que comentó con Baker en aquellos momentos es que quería hacer un hombre lobo, una película sobre un hombre lobo, rompiendo bastantes convenciones del género, lo que se conocía hasta aquel momento. Él no quería un hombre lobo pues que fuera simplemente un hombre bípedo con más pelo de lo normal, como se había representado hasta ese momento. Quería un hombre lobo cuadrúpedo, aunque Rick Baker estaba en contra de esto, pero el criterio de Landis es el que prevaleció. Quería un hombre lobo, como digo, cuadrúpedo, un auténtico animal, no una especie de hombre peludo, sino un hombre que se transforma en lobo de verdad o en una criatura similar. Quería una transformación a la luz del día, huyendo de las típicas transformaciones que habíamos visto hasta ese momento, que realmente siempre se hacían en la oscuridad o en las sombras para facilitar el trabajo de los efectos especiales. Quería una transformación que se produjera delante de la cámara, no entre plano y plano, como era lo habitual, que se cortaba un plano y se cortaba y en cada plano posterior pues el protagonista aparecía con más pelo que en el corte anterior. Y también se le ocurrió pues una cosa que era bastante interesante y revolucionaria. Él entendió, lógicamente también, que la transformación que cambiaba a una persona en lobo, en animal, debería ser necesariamente dolorosa,
pues lógicamente, si los huesos y los músculos y todo el organismo del hombre se alargaban y retorcían y modificaban para adoptar la forma de un animal, pues esto inevitablemente tendría que ser muy doloroso, y quería plasmar esa transformación dolorosa en pantalla. Como digo, pues el guión lo tenía ahí, no conseguía dinero para producir la película, hasta que una vez pues cosechó un gran éxito con Desmadre a la Americana y Granujas a todo ritmo, pues digamos que se convirtió en un director importante que se pudo permitir pues realmente afrontar de una vez por todas este hombre lobo americano en Londres. Pues bien, cuando ya tuvo la financiación, llamó a Rick Baker para decirle: oye, vente para acá, chato, que tengo el dinero y vamos a hacer la película. ¿Qué ocurrió? Que Rick Baker pues casualmente estaba embarcado en la producción de otra película. Con lo cual, pues en aquel momento no estaba disponible. Parece ser que Landis le presionó, tuvieron una buena bronca, una buena pelea, y al final, pues Rick Baker abandonó la película en la que estaba trabajando, dejó el trabajo en manos de su ayudante, Rob Bottin, y se marchó con Landis a rodar Un hombre lobo americano en Londres. La película nos cuenta la historia de dos amigos, David y Jack, que están de viaje por Reino Unido, y bueno, en un viaje en un pueblecito, pues son atacados en un páramo por una criatura, que luego evidentemente descubrimos que es un hombre lobo. Esta criatura acaba con Jack y deja malherido a David. ¿Qué ocurre? Pues bueno, lógicamente lo previsible. David se transforma en licántropo y Jack pues vuelve un poco de la tumba para avisarle de que realmente cuál es su condición, de que se va a transformar en un monstruo en cuanto haya la próxima luna llena, y que debería suicidarse para evitar, pues eso, matar a la gente en ese estado de salvajismo descontrolado. Los productores querían a Dan Aykroyd y John Belushi como pareja protagonista, bueno, quizá para reforzar un poco más el tono cómico de la película y para recordar evidentemente pues los anteriores éxitos de John Landis, pero Landis optó por una pareja de protagonistas desconocida. Él quería caras nuevas y no unos pesos pesados como eran en aquel momento Landis y Aykroyd. Y para este fin pues contrató a David Naughton y a Griffin Dunne. La película, aparte de toda esta historia, pues contiene, como es sabido por todo el mundo, pues una escena de transformación de hombre en hombre lobo que es ya legendaria, que es mítica y que es realmente una auténtica obra maestra del maquillaje, que vista aún hoy en día, 40 años después, pues te sorprende y te deja con los ojos abiertos pensando en cómo en aquel momento, con los medios que había, se pudo hacer aquello. Aún hoy en día, yo creo que no ha sido superada, ni incluso contando con los efectos especiales que tenemos hoy en día. Tú ves las transformaciones de películas como Van Helsing o Underworld y realmente se te cae la cara de vergüenza viendo lo chungas que son, lo cutres que son, teniendo en cuenta los medios que hay hoy en día y cómo esta gente hace 40 años, con muchos menos medios, consiguió aquello tan espectacular. Lógicamente esto conlleva que en el éxito de la película tiene tanto que ver Rick Baker como John Landis, porque bueno, gran parte del peso de lo que ha trascendido a través de los años se debe a los efectos de maquillaje que no se refieren solo a la transformación en hombre lobo, sino también a las apariciones del amigo de David y otras víctimas de sus fechorías como hombre lobo, que aparecen pues transformados en muertos vivientes con unos efectos especiales y un maquillaje realmente sorprendente e impresionante para la época. No estamos aquí, como hemos dicho, ante un hombre lobo antropomorfo, es una bestia de 4 patas, una especie de lobo pues más grande de lo normal, feroz y aterrador, y como hemos dicho, la transformación es una transformación muy valiente, muy original y que se hace delante de cámara, con todo el escenario iluminado y con los menos trucos posibles para que nos dé la impresión de que realmente estamos asistiendo a la transformación real de un hombre en criatura. Todo este trabajo de maquillaje espectacular pues, conllevó que la Academia de Cine instaurara aquel año por primera vez el Oscar al maquillaje, y Oscar que se ha mantenido desde entonces. Ya el año anterior había habido cierta polémica porque se había estrenado El hombre elefante, que también, si recordáis, tiene un trabajo de maquillaje alucinante, y bueno, hubo cierta polémica porque ese trabajo no fue premiado como tal. En aquel momento pues no había Oscar a la mejor maquillaje, pero ya cuando el año siguiente se estrenó Este hombre lobo americano en Londres, pues lógicamente la Academia se dio por vencida y entendió que tenía que premiar a esta disciplina porque realmente el trabajo que se hizo era soberbio. Esto también lanzó a Rick Baker al estrellato, que bueno, pues en esos años siguientes desde luego hizo muchísimas películas. La película fue también un éxito, tuvo unos 10 millones de presupuesto y consiguió recaudar unos 30, más luego lo que ha conseguido, o que consiguió en aquel momento en vídeo y en demás formatos domésticos, porque realmente se convirtió en una película de culto que ha seguido pues, siendo exitosa a través de los años. Es entendible que también pues, se convirtió, según dicen, en la película favorita de John Landis, y además pues consiguió que Michael Jackson pues se fijara en ellos para contratarles tanto a John Landis como a Rick Baker para su celebérrimo videoclip Thriller,
que unos años después pues, rompió el mercado y se convirtió pues, en el vídeo más importante y famoso de todos los tiempos. Todo esto ha conseguido, pues como he dicho antes, que Un hombre lobo americano en Londres sea considerada por muchísima gente como la mejor película de licántropos de todos los tiempos. Pero viajamos un poquito al pasado. Como os comentaba antes, cuando por fin John Landis consiguió la financiación para hacer su película, pues llamó a Rick Baker para reclutarle para que se encargase del maquillaje de la película. ¿Qué ocurre? Que ya os he dicho que Rick Baker estaba trabajando en otra película que casualmente era otra película de hombres lobo titulada Aullidos, dirigida por Joe Dante y que se estrenó realmente ese mismo año, unos meses antes que Un hombre lobo americano en Londres. Esta película, Aullidos, también se convirtió en una película de culto, lo que pasa que digamos que goza de menos fama o menos categoría para la crítica en general que Un hombre lobo americano en Londres. Está basada en la novela de Gary Brandner y bueno, el guión está escrito por John Sayles, que fue un guionista pues, bueno, bastante conocido en aquella época, que también hizo sus pinitos como actor, de hecho aparece en esta película como actor, y que ya había colaborado en escribir Piraña unos años antes para el propio Joe Dante. La historia, pues bueno, está protagonizada por una reportera de televisión que, bueno, después de seguir un caso de un maníaco sexual, tiene un episodio de, digamos, crisis postraumática o como lo queráis llamar, y bueno, pues es aconsejada por su terapeuta que se recluya durante unas semanas en una especie de colonia sanatorio ubicada en las afueras. La película está protagonizada por Dee Wallace, quien, bueno, pues era la virginal madre de E.T., película que aunque se estrenó después, yo vi antes, no pude ver Aullidos cuando se estrenó, sino años después, con lo cual vi E.T., que se estrenó en el 82, unos años antes de poder ver Aullidos, y bueno, era una mujer que en aquel momento a mí me gustaba mucho y que me sorprendió, después de verla hacer de, pues ya digo, la recatada madre de Elliot, pues envuelta aquí en un caso sórdido de crímenes sexuales. Joe Dante, al igual que Landis, pues eran directores con bastantes cosas en común, son directores pues que habían crecido con la televisión y el cine de ciencia ficción de los años 50 y sus películas son muy referenciales, por eso en la película de Dante también pues es habitual encontrarse con pues cameos de Kevin McCarthy, de Slim Pickens, también tenemos a John Carradine, pues famoso mítico actor del cine del Hollywood clásico, y también tenemos a Dick Miller, que bueno, es un actor fetiche del propio Joe Dante. Es muy divertido el cameo de Roger Corman, que es un tío pues conocido por hacer películas con 4 pesetas y que tiene un cameo en el que se ve rebuscando monedas en una cabina de teléfono. Cuenta también con el cameo de Forrest J. Ackerman, que fue el editor de la revista Famous Monsters, que bueno, pues fue una revista célebre que trataba el tema del cine de género, de terror y fantástico durante muchos años y que para los aficionados de esto pues fue en su momento pues de obligada lectura, ¿no? Los efectos especiales de Aullidos tienen mucho que ver con los de Un hombre lobo americano en Londres. Aunque Baker dejó la producción, siguió trabajando en ella como consultor, dejó a uno de sus pupilos, Rob Bottin, como responsable máximo de los efectos especiales, y es cierto que bueno, parte de todo lo que había pensado, ideado y desarrollado durante los años de preparación de Un hombre lobo americano en Londres en sus conversaciones con John Landis, pues lo había vertido un poco en la producción de Aullidos, algo que Landis pues al parecer no le sentó muy bien y que nunca le llegó a perdonar del todo. Lo que sí es cierto es que estos efectos especiales son inferiores. Si el presupuesto de Un hombre lobo americano en Londres era de 10 millones, Aullidos solo contó con 1 millón y tiene varias escenas de transformaciones notables, sin alcanzar las de Un hombre lobo americano en Londres, pero luego también tiene momentos muy de baratillo, como bueno, pues esa escena de sexo licantrópico a la luz de la luna que se resuelve con una animación muy cutre y pues por ejemplo algunos stop motions que hay al final de la película pues bastante de todo a 100 también. Como digo, hay variedad de técnicas, también tenemos pues recurre a la tradicional transformación entre planos. Y bueno, aunque los efectos especiales son peores que las de Un hombre lobo americano en Londres, es cierto que a mí el diseño de las criaturas, en este caso bípedas, sí me gusta más que el de la película de Landis. Me parecen pues más estilizadas, más impresionantes y mejor resueltas estéticamente. Esto por lo que se refiere a los hombres lobo, que en esta película tenemos unos cuantos, tenemos varios, no solo uno, porque es cierto que tenemos un diseño muy distinto para el caso de Dee Wallace. Al final, por si no habéis visto, lo siento, pero bueno, entiendo que es una película que tiene 40 años, que la mayor parte habéis visto ya. Dee Wallace, ella misma sufre una transformación, pero en este caso no parece transformarse en un hombre lobo, sino más bien en un pequinés. Se convierte en una especie de peluche adorable, pero bueno, que digamos no concuerda mucho con las otras transformaciones que hemos visto. Pese a esto, la película fue un éxito y dio lugar a una saga de siete títulos, pues eso, ciertamente cada vez peores.
Aunque lo parezca, no sé si es correcto decir que Un hombre lobo americano en Londres es una versión, digamos, más actualizada de Los licántropos que la de Aullidos. Las dos películas tienen elementos novedosos y elementos clásicos a la vez. Por ejemplo, en Un hombre lobo americano en Londres, la criatura es novedosa al ser cuadrúpeda, y es cierto que las balas de plata no son lo único que le pueden matar, sino que unas balas normales también pueden acabar con su vida. Pero por otro lado, pues él conserva elementos clásicos como el de transformarse cuando hay luna llena y perder el control de lo que hace y no recordar nada de lo que ha pasado durante esos periodos de tiempo. Y en Aullidos, pues bueno, sí que tenemos otra vez el tema de las balas de plata, tenemos una criatura bípeda, como hemos visto casi siempre, pero es cierto que parece transformarse a voluntad y que sí que conserva conciencia de sus actos cuando está convertida en criatura asesina y realmente no está, digamos, presa a un salvajismo incontrolado, sino que realmente sabe lo que hace y lo controla. Incluso en Hombre americano en Londres rescata un elemento clásico, pues directamente procedente de la película de la Universal, en la que el protagonista le dice a la chica que en esta película, en la versión antigua, la criatura tenía que morir a manos de la persona que más le quisiera. Todo parecía apuntar en ese momento a una especie de premonición de que al final sería su novia quien acabaría con él, pero realmente todo esto se queda en nada. Al final muere a manos de un grupo de policías anónimo. Pero dejando aparte estas diferencias y estas, relación o no con el cine clásico, a la hora de evaluar cuál de las dos películas es mejor desde mi punto de vista, pues debo decir que yo siempre he preferido Aullidos. No creo que Un hombre lobo americano en Londres sea la mejor película de hombres lobo, y ni siquiera me gusta demasiado. Para mí está lejos de ser esa obra maestra de la que mucha gente habla, salvo en lo que se refiere a sus efectos especiales, claro. Primero, en cuanto a la historia, ¿no? Un hombre lobo americano en Londres me parece que tiene una trama más sencilla, que se me queda en nada realmente, porque si quitas las escenas de transformación y demás, pues lo que tenemos no es demasiado, y me parece mucho más interesante la historia y la trama de Aullidos. La película de Landis pues realmente no cuenta mucho, no me interesan mucho los personajes, no me interesa mucho la historia de amor entre los protagonistas, y si quitamos, pues ya digo, transformaciones, un par de ataques, una escena estupenda de terror en el metro, pues además de la trama se me queda en poco. De hecho, pues eso, creo que hay momentos en que son absolutamente de relleno. Creo que estaban tan enamorados de sus efectos especiales que tenemos al personaje de Jack que aparece como muerto viviente en 3 escenas, a cada cual más putrefacto, y que es cierto que desde el punto de vista técnico son brillantes, pero creo que son escenas redundantes que, salvo el recrearse en los maquillajes y meter 4 chistes, poca más utilidad tienen. Para mí, desde luego, son escenas que sobran. Luego, en cuanto a actores, me gusta mucho más el trabajo de Eddie Wallace, me parece mucho más eficaz, creo que transmite mucho mejor las situaciones, y es cierto que, creo que le da sopa con ondas al protagonista de Un hombre lobo americano en Londres, que es un actor novato que Landis descubrió en un anuncio de refrescos y que, desde mi punto de vista, pues es correcto y poco más, la verdad. Yo luego, personalmente, en las películas de terror o suspense valoro mucho la atmósfera, ¿no? Que es una cosa intangible, que requiere de mucho más talento en cuanto a guión y dirección que meter 4 sustos fáciles pues con un subidón de música de golpe, y que hay películas que consiguen desde el primer fotograma y otras que no. Para mí, por ejemplo, Un hombre lobo americano en Londres no consigue esa atmósfera, y en cambio Aullidos, desde el primer minuto, con los títulos de crédito, esas voces inquietantes de fondo, me parece que te mete ya en una situación, un estado de ánimo bastante desasosegante, que se mantiene bastante durante toda la película. Algo fundamental a la hora de conseguir esta atmósfera suelen ser las bandas sonoras, ¿no? Joe Dante en Aullidos contó con una interesante banda sonora de Pino Donaggio, que creo que funciona muy bien, y John Landis, pues la verdad es que contó con el estupendo Elmer Bernstein, que le compuso una banda sonora brillante pero muy breve, pero que Landis, pues la verdad es que desechó completamente. Su idea era, salpicar la película de temas de la música pop rock de los años anteriores, todas ellas con la palabra Moon en el título, y creo que, aunque evidentemente es una decisión creativa legítima, para mí pues hace que la película pierda muchos enteros. Esta elección afecta al tono de la película, que hubiera sido otro, desde luego, con la banda sonora de Bernstein, y que desde luego personalmente me hubiese gustado mucho más. La famosa transformación principal en la película, en el montaje, digamos, oficial, está acompañada de la canción Blue Moon, pero Bernstein había compuesto una pieza para ese momento. Os dejo aquí el enlace a un vídeo de YouTube en el que se ve la escena de transformación, no con la canción que sale en la película oficial, sino con la música de Bernstein que inicialmente estaba prevista.
Y más sangrante aún desde mi punto de vista es el final de la película, un final muy seco, muy abrupto, un corte a negro que nos enchufa directamente con otra canción que tiene un tono tan ligero que realmente te quedas un poco diciendo, bueno, esto ha acabado un poco dramático, pero con esta música parece como estoy viendo una comedia. Os voy a dejar también cómo está la escena en la versión original, con la canción que Landis puso originalmente, y os voy a poner también cómo quedaría con la música que compuso Bernstein, que a mí me parece maravillosa y que desde luego hubiera sido muchísimo más dramática y muchísimo más, pues eso, más interesante para una película de terror, y que creo que le hubiera dado un tono muchísimo más oscuro y mucho más eficaz, en mi opinión. Landis tomó su decisión sobre qué tono dar a la película. Esto no es una cuestión de que se equivocase o no. Cuando digo se equivocó, me refiero ateniéndome a mi gusto personal, entendedme así. No digo que Landis se equivocase, él seguramente hizo la película que quiso, con el tono que quiso, con las canciones que quiso. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente me gusta más Aullidos porque apuesta por una película de terror. En cambio, pues Un hombre lobo americano en Londres juega a dos bandas, intenta hacer una comedia de terror, lo cual no me parece mal, me parece absolutamente legítimo. El problema es que no me funciona como comedia, y las escenas de terror, pues salvo la del metro, que creo que es muy eficaz, creo que tampoco me acaban de gustar. Tiene una mezcla de géneros un poco extraña, porque tienes momentos de puro slapstick o humor tonto, como cuando los policías visitan al doctor, y luego pues de repente tiene una escena gore, sangrienta, salvaje, que realmente no casa muy bien con el resto de la película, desde mi punto de vista, ¿vale? Insisto, esto es un tema de gustos. Landis boicotea en todo momento cualquier posibilidad de adentrarse en el dramatismo y en el terror. En cuanto puede, mete una gracia. Es cierto que es un tío que viene de la comedia y también hay que entenderlo, pero hace también pues eso, que de alguna forma esas escenas cómicas para mí, pues digamos que dinamitan un poco todo el tono de la película, y realmente se convierte en un título que me parece fantástico desde el punto de vista de los momentos de efectos especiales, pero el resto de la película ni me funciona, ni me gusta, ni me atrae, ni me interesa. Y es que Un hombre lobo americano en Londres pues tiene un poco el problema que ya comenté en un vídeo que os dejo aquí también, en el que hablé de Parque Jurásico, ¿no? Que es compaginar escenas soberbias, magistrales, con momentos que realmente son un poco, pues, para mí, carentes totalmente de interés. Con lo cual se convierte, pues para mí, como me pasaba con Parque Jurásico, pues con una película muy desequilibrada. Esta película ha trascendido, admitámoslo, sobre todo gracias a su transformación, que como he dicho antes no ha sido superada, y digamos que Rick Baker ganó por goleada a su pupilo Rob Bottin, que bueno, es cierto que se pudo desquitar porque al año siguiente se encargó de los efectos especiales de esa otra maravilla que es La Cosa, en la que ahí se salió completamente dando un recital de efectos, de transformaciones, de talento y de ingenio que bueno, realmente fue la bomba, y creo que superó a Un hombre americano en Londres en cuanto a técnicas, a talento y a creatividad. Y como digo, la película de Landis creo que se basa demasiado en el maquillaje, es magistral, pero creo que se basa demasiado en él. Como os he dicho antes, creo que hay demasiadas escenas de muertos vivientes que creo que sobran, y sobre todo el principal problema de esta película es que creo que si le quitas las escenas de la transformación se queda una película con muy poco interés, mientras que Aullidos, que es una película pues inferior en cuanto a efectos especiales, incluso sin esas escenas de transformaciones, o incluso aunque estuvieran peores, seguiría siendo desde mi punto de vista pues una estimable película de terror de bajo presupuesto. Creo que Aullidos tiene un mejor equilibrio, como os he dicho antes, las criaturas me gusta mucho más el diseño. Creo que en cuanto a realización, o en cuanto a fotografía y atmósfera, interpretación, diálogos, etcétera, me parece más interesante que Un hombre lobo americano en Londres. Es una película con una trama más interesante y con un tono y un final mucho más dramático que la película de Landis. En resumen, dos películas muy interesantes, evidentemente, que todo aficionado al género debería ver, y entiendo que casi todos habéis visto, pero por mi particular predilección personal, pues evidentemente siempre preferiré una película de terror bien confeccionada, aunque sea menor,
que una película pues que bueno, se juega un poco a dos bandas, no es comedia, no es película de terror, se queda medio camino de las dos cosas y me parece tremendamente irregular y demasiado basada en sus escenas de efectos especiales. Y eso es todo de momento. Hasta aquí mi opinión y ahora pues me gustaría mucho conocer la vuestra a través de los comentarios. Aprovecho para pediros que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para que estéis al tanto de los sucesivos vídeos que iré subiendo. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.